Y el ritmo de vida que sostenemos hace que nuestro corazón sufra enfermedades crónicas, es decir, prolongadas. Dedicamos muy poco tiempo a nuestra salud, presión alta, diabetes, el colesterol. Muchas de estas enfermedades son silenciosas. Hablaremos de la salud de un órgano que siempre hemos considerado muy importante, un órgano que vive en nuestras emociones y que siempre queremos tener bien. Hoy nuestro invitado de lujo nos va a hablar de este tema. Hoy tenemos un médico cardiólogo, doctor Iván Buitrago. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paola, por tu invitación. Bueno, y como les decía, hemos considerado que el corazón es el órgano principal por muchos años, por muchas décadas. ¿Por qué pensamos que el corazón es el órgano más importante del cuerpo? Bueno, en realidad todos son importantes, pero al corazón se le da una especial atención porque está asociado a unas enfermedades que son muy difíciles de detectar si no estamos pendientes de ellas, son muy silenciosas, son enfermedades que podríamos decir que son traicioneras en el sentido de que cuando dan síntomas son síntomas catastróficos. En Estados Unidos es la causa número 1 de muerte y en muchos lugares y en muchos países industrializados. ¿A qué se debe que nos estamos muriendo en los Estados Unidos del corazón? Bueno, vivimos un ritmo de vida muy agitado, vivimos muy con pensamientos de trabajo todo el día, de mucho estrés, dedicamos muy poco tiempo a nuestra salud, dedicamos muy poco tiempo a nosotros mismos y el ritmo de vida que sostenemos por años hace que nuestro corazón sufra enfermedades crónicas, es decir, prolongadas, como presión alta, diabetes, el colesterol, que en últimas lo terminan afectando. ¿Por qué estas enfermedades crónicas las vemos más frecuentemente últimamente? Porque antes, digamos, en la historia de la humanidad no se veían tanto estas enfermedades crónicas. Es una excelente pregunta. Por ejemplo, el siglo pasado, los tipos de alimentación eran muy diferentes. Había alimentos mucho más naturales, orgánicos, se utilizaban menos pesticidas, químicos. La industria alimenticia creció después de la Segunda Guerra Mundial y empezó a utilizar sal para poder preservar los alimentos, porque en aquella época la gente se moría mucho de hambrunas. Al poder prolongar la vida de los alimentos, que no se dañen, al mismo tiempo empezaron a aparecer estas enfermedades como la hipertensión por el abuso o el uso de la sal, y también enfermedades como la diabetes se volvieron mucho más prevalentes por el uso de la pastelería y de alimentos con alto contenido de azúcar. ¿Cómo podríamos decir que son los síntomas de los pacientes o de las personas que de pronto no saben que tienen estas afecciones? ¿Cómo pueden ellos pensar, bueno, de pronto estoy sufriendo yo ya del corazón? Hidratante vaginal para sequedad y estrechez, está libre de parabenos e hipoalergénico. Bueno, muy buena pregunta, y como lo decía al principio, muchas de estas enfermedades son silenciosas. La persona puede sentirse perfectamente bien y tener una diabetes muy mal controlada, una presión alta. A veces asociamos, por ejemplo, el dolor de cabeza a tener presión alta, no necesariamente. Muchas otras personas no tienen ningún síntoma. Entonces, a pesar de sentirnos bien, tener una conciencia y una cultura de ir al doctor al menos una vez al año, nuestro médico primario, y también visitar a nuestro cardiólogo para chequeos. Se dice que la salud cardiovascular de las mujeres es un poco diferente a los hombres y que los síntomas de las mujeres no son tan típicamente parecidos. ¿Cómo podríamos saber entonces las mujeres cuáles son aquellos síntomas a diferencia de los síntomas de los hombres? Sí, muy buena pregunta, porque hemos visto diferencia de género a la hora de presentación de síntomas. La gran mayoría de estudios cardiovasculares que se han hecho en las últimas décadas se hacen con población de hombres. La población de mujeres es bastante pequeña. Y hemos encontrado y hemos prestado atención a una salud cardiovascular femenina. ¿Por qué? Porque en las mujeres se pueden presentar síntomas diferentes. El libro de cardiología clásico describe la angina o dolor originado en el corazón como un dolor retroesternal detrás del pecho, irradiado hacia el brazo izquierdo, que puede irse para el cuello también, o hacia la espalda, una sensación de opresión, ¿verdad? Mucho descrito como un elefante sentado en el pecho. Pero cuando estamos en la práctica diaria, realmente la persona que nos describe estos síntomas son muy pocas. La gran mayoría, y especialmente mujeres, describen sensaciones muy distintas que podrían ser confundidas fácilmente con otros trastornos. Por ejemplo, hay mujeres que pueden referir
dolor en la boca del estómago y puede ser del corazón. Puede confundirse fácilmente con una gastritis. Problemas en el hombro, como si tuviera un problema osteomuscular, podría confundirse. Fatiga, cansancio inespecífico que podría confundirse con una anemia, con desacondicionamiento, cualquier otro tipo de trastorno, y en realidad es un problema cardíaco. Por eso nunca se debe subestimar los síntomas ni pasar tampoco por inadvertidos, y siempre se debe consultar. ¿Qué exámenes o qué pruebas diagnósticas pueden acercarse los pacientes y solicitar a sus médicos o sugerir o considerar que puedan ser una buena opción para ellos aprovechando estas tecnologías? Bueno, el corazón es un órgano maravilloso. Obviamente estoy sesgado porque es claro. Mi campo. Celebramos el día el mes cardiovascular en febrero, donde queremos crear más conciencia acerca de estas enfermedades que afectan el corazón. Y hay ciertas pruebas que nos gusta recomendar, que por ser el mes del corazón se encuentran inclusive mucho más asequibles a la población, o inclusive mucho más baratas. Por ejemplo, el calcio coronario es un scan del corazón donde chequea si hay algún tipo de calcio en las coronarias. ¿Por qué calcio? Es el calcio que circula en la sangre cuando una persona está desarrollando placas de colesterol en las coronarias. Generalmente esas placas tienen calcio adentro. Este CT scan o scan coronario es un scan sin contraste y de muy baja radiación, fácilmente asequible. Puede detectar si hay calcio dentro de las coronarias y eso consecuentemente nos hace pensar que hay ya placas y que la persona ya está sufriendo de enfermedad coronaria. Por lo tanto, nos hace ya dar unas recomendaciones específicas. Cuando la persona tiene un scan coronario de 0, quiere decir que en general esa persona no tiene placas calcificadas dentro del corazón y tiene muy buen pronóstico. La probabilidad de que le dé un infarto es muy baja. Es un test sencillo, fácil de hacer, bajo costo, y nos da muchísima información para darle recomendaciones a esas personas. Bueno, otras pruebas diagnósticas como el calcio coronario son las pruebas de esfuerzo que realizamos, Paola, ecocardiogramas. También los ecocardiogramas son ultrasonidos donde revisamos cómo están las válvulas, cómo está el músculo cardíaco, cómo está la fuerza del corazón, cómo está el tamaño del corazón, porque es importante para saber el pronóstico del paciente, la aorta, y vemos si hay algún tipo de liqueo, regurgitación en las válvulas, obstrucción, etc. Es un examen sencillo, no tiene radiación y nos da mucha información, es fácil de hacer y también tiene muy bajo costo. Las pruebas de esfuerzo son aquellas donde nosotros ponemos a los pacientes a caminar en una estera y vemos qué capacidad de ejercicio tiene. Ponemos unos cables donde podemos monitorizar el corazón para detectar arritmias, detectar pausas, detectar algún trastorno también de la circulación de las coronarias. Y hay una amplia gama también de otras pruebas que pueden tener más contraste o más radiación, pero que son específicas para algunos pacientes en los que se requiera y vale la pena hacerlas. Pero son pruebas que nos ayudan a entender cómo está tu corazón, cómo te encuentras y decirte sobre todo si necesitas algún tratamiento especial o para darte tranquilidad de que todo está bien y seguirte cuidando como debería ser. Vemos un fenómeno que las personas que les salen los exámenes bien, entonces dicen ya estoy bien, voy a hacer lo que quiera. Al contrario, ahora que tu corazón se ve muy bien en todos los exámenes, con mayor razón cuídate más, consume mejores comidas, continúa con tu ejercicio, no bajes la guardia. No podemos esperar a que nos dé un infarto, a que tengamos una enfermedad cerebrovascular, a tener algo grave que nos dé un susto para ahora sí cuidarnos. Tenemos que cambiar ese chip, esa cultura y empezar siempre con nuestro ejercicio, nuestra dieta, así todo esté muy bien para que continuemos de esa misma manera por muchos años. Maravilloso. Entonces, ¿cómo podemos decirle también a las personas que cuiden su salud cardiovascular y que no lleguen a presentar esas placas? ¿Qué recomendaciones sencillas, nutricionales podemos darle? O no sé, de ejercicio, ¿qué podemos recomendar de manera preventiva para que las personas que nos están viendo, nuestra audiencia, diga hoy proactivamente empiezo a tomar estas medidas para mejorar mi salud cardiovascular?
Claro, entonces, volviendo un poco a la pregunta anterior, esas placas cuando van creciendo pueden producir infartos, es decir, disminución del flujo sanguíneo hacia el músculo del corazón y en consecuencia muerte del músculo. Cuando hay muerte del músculo y que se presenta con infarto en la persona, hay un alto riesgo de morirse, hay un riesgo de tener falla cardíaca y problemas consecuentes. También hay un problema de arritmias, o sea que si detectamos esto a tiempo podemos tratarlo. ¿Qué le podemos decir a la persona para que no se presenten estas placas o para que no sigan creciendo o, por supuesto, eventualmente nunca vayan a producir un infarto? Tocaste un tema muy importante, el ejercicio. El ejercicio es como una medicina. El ejercicio es vital para la salud de una persona. Y se recomienda en general al menos 150 minutos de ejercicio a la semana aeróbico, que puede ser 45 minutos por día, 3-4 veces a la semana. La persona puede hacer natación, puede hacer, por ejemplo, bicicleta, puede hacer ejercicios de trotar, caminar, sin el perro. Escucho mucho en los pacientes que dicen que ellos sacan el perro y lo consideran un ejercicio. No lo es, porque este tipo de ejercicio debe ser constante, dinámico y no debe tener interrupciones. Cuando tú sacas el perro, Paola, el perro huele aquí, para acá, orina, entonces te interrumpe mucho el caminar y por lo tanto no es considerado un ejercicio. Ese ejercicio debe ser religiosamente hecho por los pacientes. Nos da a todos, nos da un poquito de pereza, de dificultad, nos toma una disciplina, pero si logramos vencer esas barreras, esa barrera de que no tengo tiempo, la barrera de que estoy muy ocupado, la barrera de que trabajo mucho, la barrera de que llego cansado, etc. Cuando tú vences esas barreras y haces el ejercicio parte importante de tu vida, vas a ver los cambios desde el minuto 1 en tu salud. Definitivamente. Una de las cosas es que el ejercicio es considerado el secreto de la eterna juventud. Exacto, exactamente. Entonces, súper recomendado para que lo tengamos en cuenta. Volvamos un poquito al tema de la nutrición, de la dieta. Yo sé que en este estilo de vida tan agitado, y yo sé que las personas trabajan todo el día por fuera y llegan a la casa en la noche y no necesariamente están comiendo, digamos, los alimentos que nutren su cuerpo y que no son los apropiados. ¿Cuál sería, digamos, una recomendación básica, general, fácil, para que las personas apliquen a su diario vivir y puedan mejorar su salud cardiovascular? Bueno, hay sentido común. Hay muchas dietas, muchas personas haciendo negocio con diferentes dietas, muchas peligrosas, que suben el colesterol, que pueden producir inflamación, que pueden producir infartos. La persona baja de peso dramáticamente, pero en su interior hay inflamación. No me gusta recomendar ninguna dieta en especial, pero el estilo de vida mediterráneo sí que está recomendado por la Asociación de Cardiología Americana y es simplemente el mismo tipo de comida que comen las personas que viven en la costa mediterránea. Es decir, muy enfocada hacia las comidas de mar, pescado, mariscos, menos carnes rojas como por ejemplo la res o el cerdo. Pollo está bien pero sin la piel porque la piel tiene mucho colesterol, las nueces, el aceite extra virgen de oliva es muy recomendado, tiene una gran cantidad de antioxidantes y de ingredientes que protegen el corazón y que disminuyen la inflamación en las arterias, muy buena cantidad de líquidos en general y por supuesto tratar de disminuir al máximo las grasas trans que las vemos en cadenas de alimenticias especialmente dirigidas hacia los niños lastimosamente, como las hamburguesas, los chicken nuggets, entre otros. Eso tiene un tipo de grasa que es la grasa mucho más dañina, mucho más inflamatoria, que puede producir en el mediano y largo plazo infartos en nuestra población. ¿Y qué tal el vino? No hablamos de la dieta mediterránea, no tocamos el vino. Quiero saber del vino. Por supuesto, el vino y los vegetales. Nos pregunta mucho, doctor, ¿cuánto puedo tomar? ¿Me puedo tomar esto, este tipo de licor, este tipo otro? Las personas del Mediterráneo consumen mucho vino. Generalmente recomendamos hombres 1 a 2 copas al día, mujeres no más de 1 copa. Pero también hay otros tipos de alcoholes que podrían ser equivalentes,
pero todo, por supuesto, encajado dentro de la moderación. Entonces, si es una cerveza, una o no más de 2 cervezas diarias, una copa, un vaso, por ejemplo, de whisky, siempre todo bajo el sentido común. No tenemos un número exacto de cuánto es, a partir de esta cantidad va a producir daño. Es todo nuestro sentido común, el respeto a nuestro organismo y el cuidado de nuestra salud. Aparte de las medidas que ya comentamos, el ejercicio, el cambio de la nutrición, el estilo de vida, hay otras prácticas que también están asociadas a la prevención en la salud cardiovascular. ¿Qué podemos recomendar a las personas con el tema de esas prácticas que pueden ayudar a mejorar? Sí, yo recomiendo mucho el yoga, recomiendo terapia de relajación, tai chi, porque se ha demostrado que este tipo de arte, este tipo de ejercicios, prácticas, aumentan ciertas sustancias químicas en el organismo como las endorfinas que producen sensación de bienestar, disminuyen la inflamación en el cuerpo, disminuyen la presión arterial, mejoran la regulación del azúcar, así que tienen un beneficio marcado en nuestra salud. Se sabe también hoy en día que estar en sociedad se considera un factor de protector cardiovascular. ¿Qué les podemos decir a nuestros adultos mayores, a nuestras personas mayores o a las personas que son cuidadores de esos adultos mayores? ¿Cómo pueden ayudarlos a ellos, a motivarlos a que salgan más o que se involucren en grupos o que hagan actividades en conjunto para que mejore su corazón? Ok, eso es excelente porque en nuestros países cuando las personas se retiran, generalmente piensa en retirarse, estar en la casa, ver televisión todo el día, acostarse, y esto lleva una consecuencia de subir de peso, una presión más grande en nuestras articulaciones, produciendo daños a las rodillas, a la espalda, a las caderas, imposibilitando el ejercicio, imposibilitando la movilidad y cada vez aumentando el sedentarismo y en consecuencia la enfermedad cardiovascular. Aunque la persona tenga una poca movilidad por problemas osteomusculares, cualquier tipo de ejercicio sirve. Si no puede caminar, por ejemplo, porque está en una silla de ruedas, una persona que haya tenido un accidente o una enfermedad de la espina dorsal, puede hacer ejercicios con los brazos, también sirve. Puede hacer ejercicio, así sea limitado, promoverlo, pero evitar al máximo estar completamente quieto, que es lo que sube la presión arterial, sube la diabetes, sube el colesterol y en últimas afectando y haciendo crecer placas de grasa en las coronarias, produciendo infartos y demás trastornos. Quería tocar el tema del sueño, que también me lo preguntaste, porque también en los últimos años hemos encontrado una gran cantidad de personas con trastornos del sueño como la apnea, que antes no la investigábamos mucho. Hoy en día las personas que duermen mal, tienen una mala calidad de sueño, también tienen un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular. Entonces, si tú ves a un familiar, tu esposa, tu esposo, que ronca mucho, esa persona que inclusive tú ves y se puede quedar sin respirar por unos segundos, esa persona puede estar sufriendo de apnea del sueño y debería hacerse chequear. ¿Por qué? Porque se mal acostumbra a la persona a levantarse en la mañana y se levanta generalmente mal dormido, dolores de cabeza, tiene dolores de espalda, tiene por ejemplo problemas de concentración, tiene problemas de atención. Esa persona piensa que ese es su diario vivir, pero cuando detectamos la enfermedad y la tratamos, es un cambio total. La persona se levanta refrescado, se levanta nuevo, se levanta lleno de energía, se levanta con una mente clara. Es un cambio de calidad de vida increíble. Así que es importante detectar esta enfermedad porque tiene unas consecuencias cardiovasculares. El tema de la suplementación para ayudar a la salud cardiovascular, los omegas y todas estas vitaminas, ¿qué tan útiles son y cuál es la recomendación desde el punto de vista cardiológico? Hidratante vaginal para sequedad y estrechez, está libre de parabenos e hipoalergénico. Yo recomiendo que la persona haga investigación antes de ingerir cualquier vitamina o suplemento. Cuando una persona hable y recomiende algo, piensen quién es esa persona. ¿Es un vendedor? ¿Es un comerciante? ¿O es realmente un médico? ¿Alguien que está interesado en tu salud realmente? ¿O alguien que está interesado en venderte un producto? Entonces piensa en eso cuando vayas a comprar un nutriente, un suplemento, porque desde el punto de vista cardiológico ninguno de estos está recomendado. No que
te vayan a hacer daño necesariamente, pero tampoco hemos visto en nuestros estudios que sean beneficiosos. ¿Y los omegas no se consideran beneficiosos, los extra que se consumen en cápsula, o solamente los que vienen de la dieta? Sí, bueno, son beneficiosos los omega 3, los omega 6 que vienen de la ingesta, pero también los puedes consumir, por ejemplo, en el pescado y en ciertos alimentos sin necesidad de pagar un dinero extra. Por eso es importante investigar y también conocer y aprender antes de entrar en una relación de compra y venta. Una parte importante y que está dando mucho boom ahorita en los pacientes son las drogas para bajar de peso. Entonces tenemos famosas como el Ozempic, tenemos el Mounjaro, entre muchas otras, que desde nuestro punto de vista cardiovascular sirven. Hemos visto unos cambios dramáticos, no solamente en el peso, sino en la reducción de infartos, hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte inclusive con estos medicamentos. Son muy promisorios. Lo que hemos visto es que muchas personas lo están utilizando solo para bajar de peso, para cuidarse su figura, que no está mal, pero también han creado una disminución de la disponibilidad del medicamento para las personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes o que ya tienen enfermedad cardiovascular. Aquí quisiera hacer énfasis porque son muy buenos medicamentos, los recomendamos los cardiólogos para bajar de peso y para reducir problemas cardíacos, pero preferimos que sean productos originales. Hemos visto muchas farmacias que están utilizando la molécula, ellos hacen un compound, o sea que producen la molécula y la venden a precios mucho más baratos, mucho más asequibles y mucho más atractivos para las personas por el buen precio. Como son medicamentos nuevos, el Ozempic, el Mounjaro, tienes que pagarlo por aparte para disminuir tu peso, pero estamos hablando en el rango de los $1,000 aproximadamente mensuales, que es bastante dinero. Y estas farmacias lo ofrecen, inclusive una propaganda hace poco, un Ozempic a $150, muy atractivo. Pero yo quisiera hacer aquí un llamado de atención que no sabemos qué calidad producen los medicamentos estas farmacias. Estas farmacias no son tan reguladas, estas farmacias no sabemos qué tipo de componentes, pueden ser componentes cancerígenos que utilicen para producir la molécula, pueden ser componentes que puedan producir otros efectos adversos que no sabemos, y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de sentirse tentados a comprar estos medicamentos que no sean los originales. ¿Y qué podemos recomendarle entonces a aquellas personas que han empezado a usar este tipo de medicamentos? No porque realmente tenga una patología crónica o porque haya sido recomendada por su médico, sino porque lo están usando solamente para perder peso. No, lo recomendamos. La obesidad, aunque la persona no tenga presión alta, ni diabetes, ni colesterol, la obesidad también es una enfermedad y es una epidemia. Como hablábamos anteriormente, Paola, comemos muy mal, comemos mucho comida basura, con alto contenido de grasa trans, con altos contenidos de azúcares, carbohidratos. Muchas personas nos subimos fácilmente de peso y por eso necesitamos del ejercicio y los buenos hábitos alimentarios. Estos medicamentos funcionan, la verdad se han comparado como si fuera una cirugía bariátrica pero con pastillas, es decir, tienen un cambio dramático en el peso. Los pacientes pueden perder bastantes libras en 1, 2 o 3 meses y si son constantes con el tratamiento pueden perder 30, 40, 50 libras en un año, que es algo muy dramático y son moléculas verdaderamente revolucionarias. Bueno, uno de los factores de riesgo cardiovascular que hemos conocido por muchísimos años es el cigarrillo, el tabaquismo. Es posible que muchos pacientes consideren que el cigarrillo electrónico no afecta igual la salud del corazón. ¿Qué podemos decirle a esos pacientes que piensan que el cigarrillo electrónico no produce los mismos efectos en el corazón que el cigarrillo tradicional? O bueno, para aquellos que también fuman todavía el tabaco tradicional. De acuerdo contigo. Volvíamos al tema del negocio, del comercio. El vaping lo estaban tratando de mercadear, de hacer marketing, como si fuera el reemplazo del cigarrillo, para que la persona que estuviera fumando entrara ya en este tipo de práctica. Y estamos viendo que los riesgos son muy parecidos, así que en ningún momento nosotros recomendamos hacer sustitución de cigarrillo por vaping.
puede tener los mismos daños, las mismas consecuencias, sistema cardiovascular. Así que lo mejor es dejar el cigarrillo, entrar en un programa donde te puedan enseñar a dejarlo poco a poco. Hay medicamentos que te quitan el estímulo, que te quitan las ganas, las ansias de fumar. Hay terapias también de comportamiento, psicológicas, entre otras, para que nunca es tarde y dejes de fumar lo más rápido posible. Ahora mencionabas algo que es muy importante, que es el tema de las enfermedades cerebrovasculares. Muchas veces nuestros pacientes, y sobre todo los mayores, que dicen, no, pues yo me tengo que morir de algo, igual me tengo que morir. Uno de los enfoques que le decimos, digamos, a los pacientes en consulta es, bueno, pero si no te mueres y si te da un accidente cerebrovascular, o como se dice aquí en Estados Unidos, un stroke, ¿qué les podemos decir a los pacientes para que tengan en cuenta que la salud cardiovascular también tiene que ver con el cerebro y con el resto del cuerpo? Bueno, eso lo he visto mucho en nuestra cultura latina. El paciente nos dice, lo que tú dices, exactamente, de algo me tengo que morir. Pero estas enfermedades son traicioneras, estas enfermedades son silenciosas. Muchas veces quisiera morirnos, y no quiero que malinterpreten esto que estoy diciendo, pero muchas veces la persona hubiera sido mejor que se muriera, entre comillas, porque queda con, por ejemplo, un infarto severo y no puede ni hablar porque le falta el aire y su calidad de vida se daña completamente y puede tener una vida demasiado difícil. O le puede dar un stroke, un accidente cerebrovascular y quedar en una cama como un vegetal. Obviamente nunca le deseamos la muerte a nadie, pero a veces la persona puede quedar tan discapacitada que tendría una vida muy difícil. Así que eso de decir que me tengo que morir algún día, tampoco, porque estas enfermedades no necesariamente te matan, pero sí te dejan en una condición muy pobre. ¿Qué podemos decirle a las personas que en ocasiones consideran hacer un curso de reanimación cardiopulmonar, o es solamente para las personas que tienen una persona mayor o cuidadoras? ¿A quiénes podemos recomendarles que hagan un curso de reanimación cardiopulmonar? Todos deberíamos tener un conocimiento básico de resucitación cardiovascular, porque esto puede hacer la diferencia de salvar un amigo o un ser querido. En una fiesta, una reunión, un barbecue, cualquier persona puede sufrir un infarto de miocardio, y por supuesto que hay que llamar al 911 inmediatamente, pero pueden tomar minutos en llegar a la escena. Así que si hay alguien, o si todos sabemos de resucitación, podemos darle el soporte mientras llega la ambulancia, y créame que esos segunditos allí le hacen una marcada diferencia a la persona si se salva o fallece. Bueno, aquí tenemos una pregunta de la audiencia muy interesante, que nos dice que él consulta con frecuencia, que ha ido en repetidas oportunidades al cardiólogo, porque siente un dolor en el pecho y va y realmente le dicen que no es una enfermedad del corazón, que no está relacionado, sino que es algo muscular. Quisiera saber él qué puede hacer frente a esta situación, a estos síntomas, y adicionalmente, digamos, cómo pudiera manejarlo. Lo importante aquí es que el paciente que llamó lo vio su cardiólogo y le descartó problemas cardíacos. Eso ya es algo bastante importante porque ya descarta enfermedades graves. Lo que sí pasa muchas veces es que el paciente llega con dolor de pecho, descartamos del corazón, pero no le solucionamos el problema al paciente porque sigue con su dolor de pecho. Al menos le podría dar tranquilidad al paciente que nos está escribiendo de que no va a sufrir un infarto. Si es un dolor muscular, el pecho tiene muchas estructuras. Tiene la estructura ósea, la estructura muscular, los nervios, tiene los pulmones, tiene también la pleura o pericardio, que son membranas que cubren los órganos internos, y por supuesto el corazón. Así que cualquiera de esas estructuras puede generar dolor en el pecho. Por lo menos cuando hacemos nuestro trabajo y descartamos que sea el corazón, eso ya nos da una tranquilidad sea lo que sea, no es tan grave. Los dolores musculares pueden ser muy severos, los dolores musculares pueden ser, inclusive pueden mandar o hacer llegar a una persona a la emergencia, pero son más fáciles de tratar. Son más fáciles de tratar porque se pueden manejar con analgésicos, terapia de estiramiento, se pueden manejar con disminución de estrés, etc. Se me olvidaba el esófago, que es otra importante estructura también que pasa por el pecho,
que por problemas de reflujo, por ejemplo, gastritis, puede dar dolores que parecen un infarto. Entonces, si al menos se descarta que es el corazón, también la gastritis puede ser manejada. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de la audiencia. Esta es una mujer joven que nos escribe que eventualmente siente como palpitaciones o siente que el corazón no, como que cambia el ritmo, que eso la pone muy ansiosa, que ha consultado a su doctor, pero que aparentemente todo está normal. Las palpitaciones, a tener en cuenta algo aquí. Las palpitaciones es solamente el sentir el latido del corazón, que puede ser rápido, puede ser lento, irregular, pero es solamente una sensación, como tener un dolor de cabeza, como tener un dolor de espalda. No es necesariamente una enfermedad. En las mujeres es más común tener palpitaciones, especialmente en las horas de la noche. Las mujeres sienten más su corazón en comparación a los hombres. Si ya hay una preocupación que estas palpitaciones pueden ser secundarias a una enfermedad, por ejemplo unas arritmias, que son problemas eléctricos del corazón, hacemos estudios que se llaman Holter. Son grabadoras que ponemos en el pecho y ellas van grabando 24/7 el ritmo cardíaco, y lo más importante es que cuando la persona tenga las palpitaciones, la grabadora pueda capturarlo, porque así podemos nosotros leerlo e identificar si hay algo anómalo o por lo contrario no es si sale el estudio negativo, muchas veces decimos que es ansiedad, por ejemplo, o que simplemente son palpitaciones que no generan ningún problema. Si ya es el síntoma solamente de las que son desagradables, damos medicamentos suaves para eliminarlas. Si ya es una arritmia, damos otro tipo de tratamientos. Pero las palpitaciones son muy comunes en nuestra práctica diaria. Hablemos de algo que a mí me encanta siempre preguntar, porque yo soy fan número 1, el café. ¿Cómo está el café con respecto a nuestra salud cardiovascular? Hablando de palpitaciones. A propósito de palpitaciones, porque a veces nos puede producir palpitaciones. Exacto. ¿Hay una cantidad de café que podamos tomar al día? ¿O hay, digamos, como un protocolo, no sé, de que el café afecta o no nuestro corazón? Bueno, el café en realidad no afecta a nuestro corazón, pero sí puede aumentar la frecuencia cardíaca y puede producir palpitaciones. Si la persona tiene estos síntomas de palpitaciones agradables, recomendamos reducir la ingesta de cafeína. Así como también otros estimulantes, por ejemplo, bebidas energéticas o bebidas naturales como el ginseng, por ejemplo, la taurina, pueden producir palpitaciones y sensaciones desagradables. A propósito de bebidas energizantes, se ha escuchado por mucho tiempo que las bebidas energizantes pueden producir también enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Sí, hay que tener mucho cuidado con las bebidas energizantes. No las recomendamos. Pueden producir arritmias, pueden producir, hemos tenido casos inclusive de muerte súbita por exceso de consumo de estas bebidas. Así que no hay nada como un descanso y un sueño reparador para recuperar la energía, y como el ejercicio para estar siempre activo. Evitar al máximo este tipo de bebidas. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de la audiencia que nos dice que a propósito de el corazón lo sentimos mal las mujeres, ¿qué tiene que ver el corazón con las emociones? Porque siempre relacionamos el corazón con las emociones y con todo lo que nos está pasando. Una mala emoción, una mala noticia, por ejemplo, un divorcio, por ejemplo, una bancarrota, pueden producir ciertos cambios de presión debido a la liberación de adrenalina del cuerpo, e inclusive producen vasoconstricción, es decir, que se estrechen, que se cierran los vasos sanguíneos y al punto de que puede producir un infarto. Cuando una persona, por ejemplo, está discutiendo con otro y siente dolores de pecho, puede ser un signo de que tenga placas coronarias. Las emociones juegan un papel muy importante, lo asociamos con el corazón, precisamente por estos cambios que vemos de punto de vista químico y de punto de vista de síntomas. Una de las cosas que sabemos hoy en día es que algunas de las disfunciones sexuales o íntimas, tanto para la mujer como el hombre, la mujer la disminución de la lubricación y en el hombre dificultades para la erección, pueden estar relacionadas también con la salud cardiovascular. Sí. Cuéntanos un poquito más de eso para que la gente entienda de qué se trata. Excelente pregunta de nuevo. El sistema vascular se encuentra en todo el cuerpo. Así que las arterias que están irrigando circulación en la parte íntima, tanto masculina como femenina, se manifiestan a través también de trastornos.
En el hombre, trastornos de la disfunción eréctil, problemas para mantener una erección, por ejemplo, pueden estar asociados a que haya un problema cardíaco de base. Y lo mismo las mujeres, problemas de lubricación, en la parte íntima, la misma situación, ¿ok? O sea que si vemos esos trastornos, por supuesto que no se convierta en un tabú ni en una pregunta que promueva pena o vergüenza. Antes, por lo contrario, queremos, si esto está sucediendo, saberlo pronto para hacer las investigaciones pertinentes. O sea que de ambas maneras podemos, si tenemos síntomas de índole íntimo, consultar al cardiólogo o comentar con nuestro médico primario para ver si pueda estar, digamos, teniendo alguna implicación en nuestra salud cardiovascular, y también si tenemos alguna condición cardiovascular, hablar también del tema de la salud sexual o salud íntima. Exacto, nosotros trabajamos muy de la mano con los urólogos, los especialistas en aparato reproductor masculinos y también con ginecólogos en estos temas. Y ellos nos refieren pacientes para que nosotros le evaluemos su parte cardíaca cuando ellos ven esos trastornos. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, doctor Iván Buitrago, por estar hoy con nosotros en Vive Mejor y en Florida News, la nueva forma de ver las noticias. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y esperamos verlos nuevamente en otro capítulo de este espacio para ustedes. Gracias. Muchas gracias.